Pues vamos a ver hoy la conclusión de nuestro devocional a través del libro de Habacuc. Hoy llegamos al gran final, el final del cual hemos estado hablando desde que empezamos a ver estos devocionales y es un gran final y es sorprendente y es maravilloso realmente por el cambio que ocurre en la vida de Habacuc. Y desde el principio les he estado compartiendo que es el cambio que es mi oración y es mi deseo que ocurra en mi vida. Es el cambio que es mi deseo y mi oración que ocurra en la vida de ustedes, Iglesia Gracia y Verdad, y de cualquier persona que esté viendo este video. Porque es un cambio glorioso, es un cambio maravilloso que solamente es producido por la gracia y el Evangelio en nuestra vida. Es sorprendente porque al principio del libro, como hemos estado diciendo, tenemos un Habacuc eh, cuestionando a Dios. En el capítulo 1 y en el versículo 2, Habacuc está diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a ignorar toda esta injusticia que está pasando en tu pueblo? El Señor le responde y en el versículo 13 del capítulo 1, él vuelve a hablar con Dios y le dice al Señor: ¿cómo es que tú guardas silencio ante, ante permitir que, ante tú permitir que vas a enviar un pueblo que es más impío que nosotros para que nos traiga nos traiga justicia? Y tenemos al principio de este libro a este Habacuc que cuestiona a Dios, este Habacuc que no le hacen sentido las cosas de Dios. Y al final tenemos este Habacuc, como vamos a ver hoy, que está totalmente rendido en alabanza, que está totalmente confiado en Dios, que está totalmente diciendo que no importa lo que pase en mi vida, no importa lo que vean mis ojos, yo voy a confiar y me voy a alegrar en el Señor. Y eso realmente es sorprendente porque eso es sobrenatural, hermano. Eso no pasa, eso o pasa en una persona que tiene problemas de locura o pasa en una persona que el Señor ha obrado un milagro en su vida. Y eso es lo que vemos aquí en el libro de Habacuc. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros como sus hijos. Y lo que produjo todo este cambio fue las respuestas de Dios a Habacuc. La primera respuesta en el capítulo 1 y la segunda respuesta un poco más larga en el capítulo 2. Esas son las cosas que han producido el cambio en la vida de Habacuc. Y no fueron las respuestas que Habacuc esperaba. No era lo que él quería escuchar. La primera respuesta, Dios le dice: yo voy a usar a los babilonios para traer justicia sobre mi pueblo. Esa no es la respuesta que él esperaba y lo sabemos por cómo él responde al final del capítulo 1. Y la segunda tampoco es la respuesta que él esperaba, pero era lo que él tenía que escuchar, era la verdad de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que Dios responda de cierta manera, que Dios haga las cosas de cierta manera, pero Dios no obra de esa manera. Dios es más alto que nosotros. Sus pensamientos y sus caminos son más altos que nosotros. Él no nos da lo que nos gusta. Él no nos da lo que nos conviene. Él nos da lo que necesitamos. Y por eso es que nos dice la palabra que todas las cosas obran para bien. Y en estas respuestas de Dios que Él le dio a Habacuc, como hemos visto, ahí estuvo el cambio. Él le reiteró que Dios es un Dios justo. Él les reiteró que Él es un Dios soberano. Les reiteró el Señor que Él es un Dios que, a pesar de toda la calamidad que pueda venir y que va a venir, el Señor va a salvar a los que son suyos. Y les reiteró sobre todo su gloria, que la tierra va a ser llena de su gloria, no importa qué, que el Señor va a cumplir su plan, no importa qué, no importa el pecado de su pueblo, no importa el pecado de los pueblos del mundo, el Señor va a cumplir su propósito. Y ahora, otra vez, al final del libro tenemos este gran cambio en la vida de Habacuc que ha producido la palabra de Dios, una transformación en la vida de Habacuc. Así que vamos a ver de cerca el cambio. Vamos a ir verso a verso, vamos a ver los versos 16 al 19 del capítulo 3. Y con eso vamos a concluir nuestros devocionales a través del libro de Habacuc. Primero, versículo 16. Dice: oí y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy.
Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Y en este verso vemos una doble respuesta. Vemos una respuesta eh, interior en la vida de él y una respuesta exterior. La respuesta interior, vemos cómo él se siente, todas las emociones, todo lo que él está sintiendo emocionalmente y físicamente. Dice que se estremece, que tiembla, que es como si entra podredumbre en sus huesos. Y todo esto dice que es por la palabra de Dios. Dice que esto fue ante la palabra de Dios que él, porque lo primero que nos dice es que él oí, y todo eso ocurre en su vida. Y ahí fue que ocurrió el cambio otra vez. Ante él escuchar toda esta verdad de Dios, que Dios es un Dios justo, soberano, glorioso, que salva, todo esto ocurrió en su vida. Y trajo esta ráfaga emocional en su interior. Pero la segunda respuesta es que dice, la vemos como exterior: tranquilo, espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. El Señor ya le ha dicho, capítulo 1, Babilonia va a venir a traer justicia y va a arrasar con lo que queda del pueblo de Dios. Y él dice, tranquilo espero el día de la angustia. O sea, que esto no cabe en categoría humana, en nuestra mente humana esto no cabe. Otra vez, por eso digo que la única manera que esto puede producirse es si Dios produce un milagro, si Dios por su gracia hace esto en nuestras vidas. La única manera es si la verdad y la palabra de Dios pone nuestras vidas sobre una roca que no se puede mover. Dios va a traer justicia, pero Dios también va a salvar. Y Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Y Dios a través de todo esto va a demostrar su gloria. Eso nos debe estremecer por dentro, pero a la misma vez nos debe dar tranquilidad. En el verso 17. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del redil, y no hayan vacas en los establos. Y en el versículo 18 él va a decir su respuesta, pero por un momento vamos a detenernos y vamos a pensar lo que está diciendo ese verso 17. ¿Está? Él está reconociendo lo que viene. Al final del 16 dijo, espero tranquilo, el pueblo que se levantará para invadirnos. Y esa invasión que va a traer que la higuera ya no va a echar fruto, brote, que las viñas no van a echar fruto, que ya no va a haber más producto del olivo, que ya no va a haber campos que produzcan alimento, no van a haber ovejas, no van a haber vacas. Y estamos hablando ahí del sustento y lo que trae alegría y calidad de vida a ellos como pueblo. Él está reconociendo que Dios le ha dicho que todo eso va a desaparecer y se va a ir. Piense en la severidad y la seriedad de eso. Por un momento lo que nosotros estamos pasando, en un sentido hemos visto que algunas cosas han escaseado, que cuando vamos al supermercado no hay algo o no hay esto, pero no a este nivel. No a este nivel. Y como quiera, él puede decir, tranquilo, espero. Y como quiera, la palabra de Dios le ha producido en su vida una transformación que él, vamos a ver ahora en el versículo 18 y 19, que es increíble. Dice el 18 y 19, con todo, yo me alegraré en el Señor. Con todo, aunque pase todo eso, y él sabe que va a pasar. Dios le ha dado su palabra. Y sabemos históricamente que pasó. Con todo, yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y dice al final, para el director del coro, con mis instrumentos de cuerda, ya les había dicho que esto se convirtió en una canción que preparó al pueblo de Judá, preparó a los creyentes para lo que venía y sostuvo a los creyentes cuando ya estuvieron en el exilio en Babilonia. ¿Cómo tú y yo reaccionamos en la tragedia? ¿Cómo tú y yo reaccionamos
cuando nos quitan la higuera, las viñas, el olivo, el alimento, las ovejas y las vacas, cuando nos quitan no tan solo el sustento, sino también lo que nos gusta tener en nuestra vida para sentir que tenemos calidad de vida. ¿Cómo reaccionamos nosotros en la tragedia? Así es como nosotros debemos reaccionar en la tragedia, con confianza, con tranquilidad, con saber que Dios todavía está sentado en su trono y está reinando, que Dios todavía es soberano. Tenemos que reaccionar sabiendo que Dios hace como Él quiere y Él es justo. Sabiendo que el Señor, no importa lo que vean nuestros ojos, nos va a salvar si estamos en su Hijo, si estamos en Cristo y sabiendo que Dios va a usar todas las cosas para demostrar su gloria. Así como nosotros debemos reaccionar en la tragedia. A través de las historias sabemos de creyentes que han pasado por tragedias grandísimas y han reaccionado con confianza. Uno que a mí siempre me ha ministrado es el autor de himnos, Horacio Spafford. Él escribió el himno Estoy bien con mi Dios. Y lo escribió luego de que había enviado a su familia a cruzar el Atlántico y el barco en el que iban se hundió y perdió toda su familia. Y cuando iba de camino al otro lado del mar, a Inglaterra, estaba acá en Estados Unidos, cuando iba a Inglaterra para celebrar el funeral de su familia, dicen que el capitán anunció que el lugar próximo donde había ocurrido la tragedia era ahí, en ese punto donde estaban en el mar, y él ahí se sentó y no, estoy bien con mi Dios. Como Job, ¿no? Después que ha perdido todo, él dice, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo se supone que nosotros reaccionemos en la tragedia? Con confianza, con tranquilidad, con alabanza, con alegría, con regocijo, porque Dios es el Dios de nuestra fortaleza. Y no es que seamos ignorantes, no es que nos hacemos ciegos a lo que está pasando, es que nosotros sabemos que hay una realidad mucho más grande y real que lo que podemos ver. Y es la realidad de que Dios está en el cielo, de que Dios es justo, de que Dios nos ha salvado en Cristo y que nada nos puede separar del amor de Dios. Así que en conclusión, les podía dar muchos versos y les voy a dar unos cuantas. Pueden leer Filipenses 3:8, Juan 16:33, Filipenses 4:11 al 13, Romanos 8:18, 2 Corintios 4:17. Pero quiero terminar leyendo un pasaje muy conocido, pero yo creo que muchas veces lo sacamos de contexto. Y creo que esto que acabamos de ver nos lo pone en contexto. Romanos 8, 35 al 39. Y dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? Piensen en lo que Habacuc acaba de decir. Piense en la tribulación o la angustia más grande que usted pueda pasar. Piense en la tribulación y la angustia que pasó Horacio Spafford cuando perdió su familia. Piense en la tribulación y la angustia que pasó Job. Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Y espada significa corte en la cabeza, está refiriéndose a la muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 37 dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando tú sabes que Dios es soberano y que Dios usa todas las cosas para su gloria y que si tú estás en Cristo, la ira de Dios que tú merecías le cayó sobre su Hijo y por eso ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Lo único que tú mereces ahora es la paz de Dios por lo que Cristo hizo. Cuando tú sabes eso, tú sabes que en todas las cosas, tragedias, dificultades o aún la muerte, en todas las cosas, somos más que vencedores. Esa fue la conclusión y la realidad a la que llegó Habacuc. La que la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo y la gracia de Dios obró en su vida, por la cual él pudo decir, tengo tranquilidad. 38. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar
del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué significa eso para nosotros, hermano? Que nosotros somos intocables. A menos que el Señor, o sea, este mundo no puede hacer nada. Este mundo no nos puede hacer nada. Somos intocables. En cierto sentido somos hasta inmortales. Somos inmortales. Porque aunque nosotros probamos la muerte, tendremos vida en Cristo. Somos inquebrantables, hermanos. Somos inquebrantables. La situación puede ser como sea, pero somos inquebrantables. Podemos decir que estamos tranquilos, que nada nos puede separar del amor de Dios, que estoy bien con mi Dios. Así que dejemos que esas realidades de Dios, su justicia, su soberanía, su salvación, su gloria y lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo, dejemos que esas realidades sean más reales que lo que ven nuestros ojos, que lo que está pasando delante de nosotros. Dejemos que esas realidades gobiernen nuestras vidas y nos den esa estabilidad que le dieron a Habacuc, nos den esa estabilidad que le dieron a Pablo, que le dieron a Job, que le dieron a Horacio, que le han dado a tantos creyentes a través de la historia. Que la palabra de Dios produzca esa transformación en nuestras vidas. Amén. Esa es mi oración, que por la gracia de Dios eso ocurra en nuestras vidas. Dios les bendiga.